Buenos días, me he dicho que me pongo aquí en la X, la marca. Me siento como en X Factor, pero prometo que no voy a cantar. O a lo mejor me arranco, no lo sé, ¿vale? Pero me siento cómodo en esta X. Bueno, en primer lugar quería dar las gracias a los amigos, a los clientes, a los equipos de OMD que habéis venido hoy a cubrir o a estar con nosotros y compartir este estudio, que esperamos que sea muy interesante para vosotros. Las agendas son difíciles y robar 2 horas a las agendas hoy en día es complicado, por lo tanto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. También quiero dar las gracias a Twitter y a Alfonso, su director de investigación, que ha colaborado con nosotros, ha realizado este estudio con nosotros, con unos insights que luego os contará muy relevantes desde la propia aplicación Twitter y el uso del móvil. También quiero dar las gracias a Smart Me Analytics, que es una consultora especializada en movilidad, y a Lola, su directora de consultoría, que nos va a ayudar con la parte metodológica y cómo se ha realizado técnicamente este estudio. Y también quiero agradecer a Mobius e Infinia, que gracias a ellos este estudio, este evento, podemos llevarlo a cabo. Y antes de comenzar, quería haceros una serie de preguntas para garantizar el éxito o fracaso de este estudio. La primera es, ¿cuántos de vosotros lleváis consigo, ahora con vosotros, un smartphone? Levantad la mano, por favor. Bien, llegáis a decir que no y apagábamos todo. Nos íbamos a desayunar. ¿Cuántos de vosotros utilizáis el smartphone? Que, por cierto, ya están tuiteando en el hashtag AppDictionOMD. ¿Cuántos de vosotros utilizáis el smartphone para enviar y recibir emails? Hay gente que no lo utiliza y me preocupa. ¿Cuántos de vosotros lo utilizáis para enviar y recibir mensajes de texto? Cualquier tipo de mensaje de texto. ¿Cuántos de vosotros lo utilizáis para consultar entretenimiento? Películas, restaurantes, tiempo. ¿Cuántos de vosotros lo utilizáis como agenda? ¿Como navegador? Ya la dejamos levantada. ¿Como despertador? Ahí podríamos hacer un estudio aparte de los diferentes tonos que utilizamos cada uno como despertador. En mi casa es una sinfonía, es un festival absolutamente distinto. ¿Y cuántos de vosotros utilizáis para comprar? Prácticamente todo el mundo, para algunos que todavía no se han animado, animaros a comprar desde el uso del smartphone. ¿Cuántos de vosotros lo utilizáis como linterna? Lo cual es muy útil si no quieres despertar a tu pareja y no quieres darte un golpe con ese mueble que siempre está en medio entre el lavabo y tu cama. Y luego, una pregunta muy difícil. ¿Cuántos de vosotros, aparte de todo lo anterior, lo utilizáis para hacer y recibir llamadas? Veo que hay un par que no lo utilizan. No, interesante. Bueno, pues por todo esto y por todo lo anterior, yo creo que el smartphone se ha ganado el nombre a pulso por meritocracia. Es un terminal que va con nosotros. Quizás podemos dejar de llamarle smartphone y llamarle asistente personal digital, y quizás en un tiempo veamos la primera historia de amor entre un smartphone y un individuo. Ya veremos si se produce o no se produce. Desde UMD, nuestro interés en intentar ayudar a la industria publicitaria y generar estudios que ayuden a hacer mejores y más eficaces nuestras campañas, nos hemos decidido hacer este estudio. Un estudio que básicamente lo que hemos hecho ha sido pinchar, espiar a los móviles de 1.300 panelistas que han estado observados en comportamiento real, no declarativo, es decir, no hemos hecho preguntas y respuestas, sino han estado con su móvil pinchado durante 1 mes y medio y hemos analizado todo su comportamiento desde que se levantan hasta que se van a dormir, contestando un montón de preguntas de cuándo lo utilizan más, cuándo menos, por sexo, por edad, qué utilizan en el momento del día y, sobre todo, qué podemos sacar de insights relevantes para ayudarnos a hacer nuestras campañas mejores y generar más engagement con nuestros consumidores. No voy a desvelar ningún resultado ni insight relevante del estudio, y por eso voy a dejar a Luis Fer, nuestro director de investigación, que empiece con el estudio, y al final de la presentación, Marta Sáez, directora general de UMD, hará un cierre y después podremos compartir los insights que hayáis considerado más interesantes, preguntas, respuestas, y nada, disfrutar del evento y muchísimas gracias. Muy evocador lo de la historia de amor con el teléfono móvil. Mi hijo tiene auténticas conversaciones con Siri, que yo creo que probablemente no llegará nunca a tener conmigo. Bueno, muchas gracias a todos y permitidme que os tuitee. O sea, vamos a empezar, os contamos un poco lo que es ya sé que es muy malo, pero no me podía resistir. La idea un poco es poner números aparte de lo que estaba diciendo Jota, lo de levantamos la mano porque somos bichos raros o porque no, somos el mainstream, somos parte de esa gran ola y de la corriente general
de utilización del móvil. El 25%, teniendo en cuenta las zonas desfavorecidas o subdesarrolladas del mundo, el 25% de la población mundial son usuarios de smartphone. Hay, según Ericsson, 6.100 millones de usuarios ahora de teléfonos inteligentes en el año 2020, que es un poco como el referente que utilizamos todos en el mundo del marketing para colocar el medio plazo. De hecho, en España el 88% de todos los españoles tenemos teléfonos inteligentes. Eso nos sitúa, somos el segundo país a nivel mundial en penetración de smartphones, con lo cual específicamente para España es muy relevante. Somos el segundo país por detrás de Singapur, para los curiosos. De hecho, además de los internautas, y eso es uno de los motivos también por los cuales es que como partner en esta investigación es que Twitter es perfecto, es que el 82% de los internautas son usuarios activos de redes sociales. Y luego, en un estudio que algunos tuvimos la suerte de que estuvierais con nosotros cuando lo presentamos, nuestro estudio The Future of Spain, uno de los insights que nos salieron relevantes y que eran muy curiosos, es que 7 de cada 10, o sea, el 70% de los españoles consideran que su teléfono móvil o que tener teléfono móvil es un bien de primera necesidad, por encima incluso de cosas habituales de las que meteríamos probablemente la mayoría. O sea, el 70% considera que no pueden vivir realmente sin su móvil. Bueno, pues por todo esto yo creo que es relevante el saber qué es lo que pasa con todo esto. Seguro que todos habéis estado presentes, por lo menos a mí me ha pasado en varias ocasiones, en presentaciones donde alguien cita unas determinadas cifras que son muy relevantes para nuestras decisiones estratégicas. Por ejemplo, ¿cuánta gente entra en un punto de venta con el wifi activado? Porque, oye, te da unas posibilidades de conexión con el potencial comprador. ¿Cuánta gente va con el Bluetooth activado? Bueno, pues todo ese tipo de cosas que muchas veces oímos cifras y cuando empezamos a rascar y intentamos buscar la fuente no la encontramos, pues es uno de los motivos. Queremos que a partir de ahora muchas de esas preguntas tengan respuestas y cuando lo citéis este estudio que ahora os vamos a contar y para que veáis la animalada de dimensiones que tiene, os paso con Lola. Buenos días. Pues, como decía Luisfer, el interés de hacer este estudio era entender mejor cómo utilizamos nuestros smartphones y además hacerlo, entender esos datos, hacerlo a través de una metodología rigurosa. Antes de empezar a contaros datos, cifras concretas, desvelaros insights que han salido de este estudio, quería que nos paráramos unos minutos a entender la metodología que hay detrás, porque realmente nos hemos preocupado de esa rigurosidad. Concretamente, el objetivo era conocer el comportamiento del uso que le damos a nuestros smartphones. Y nos dimos cuenta que, pues, si preguntábamos a la gente qué hacen con sus smartphones en cualquier momento, en cualquier lugar, etcétera, etcétera, la gente no sería capaz o no somos capaces de transmitir con exactitud lo que hacemos con nuestros dispositivos móviles, con nuestros smartphones. Realmente, pues obviamente no por el interés de mentir, sino porque somos incapaces de reproducir el uso real que le damos al dispositivo. Pensad, cada uno de vosotros, en cómo utilizáis vuestro móvil. Pues lo utilizamos para casi todo, de forma casi inconsciente, con muchos accesos a lo largo de todo el día, muchas veces de manera impulsiva. Por lo tanto, resulta complicado responder con cierto nivel de rigurosidad sobre ese uso. Por lo tanto, obsesionados por esto, por conseguir esos datos reales, optamos por una metodología observacional. ¿Y qué es esto de metodología observacional?
Pues como su nombre indica, observar lo que hacemos con los dispositivos móviles. Y además observarlo de forma automática y directa desde el smartphone, recogiendo los datos de lo que se hace en los dispositivos móviles. Hemos registrado de forma pasiva esa información, sin la intervención del usuario. ¿Para qué? Pues para obtener usos reales. Es decir, hemos recogido lo que realmente hacemos, no lo que decimos que hemos hecho, lo que recordamos que hemos hecho, lo que pensamos que hemos hecho a lo largo de todo el día. De esta forma asegurábamos, como decía antes, esa exactitud de los datos, esa rigurosidad, y superábamos en cierta forma las limitaciones que suponían o que suponen las metodologías que se utilizaban hasta ahora, las metodologías declarativas, preguntarle a la gente qué ha hecho con sus dispositivos. Aquí lo hemos hecho de otra forma, como digo, hemos observado la realidad, ¿no? La realidad de esos datos. Y para hacerlo hemos utilizado tecnología para la medición observacional. El problema o el reto era conocer lo que hacemos en nuestros móviles, y para eso hemos utilizado tecnología móvil. Tecnología móvil, concretamente un tracker, una aplicación móvil, SmartMeApp, que hemos instalado en 1.297 panelistas. Como decía antes Jordi, les hemos espiado, obviamente con su consentimiento. Sabían que eran partícipes de un estudio sobre consumidores móviles. Hemos instalado ese tracker para recoger su huella mobile. El tracker ha ido recogiendo cualquier uso que se le ha dado al smartphone durante las 24 horas del día, todos los días de la semana, en cualquier sitio y en cualquier lugar. Concretamente, nos decantamos por un tracker, por una app, al final es una app que está en segundo plano, ahora os explicaré cómo, y que va recogiendo esos usos, esos datos. Pues nos hemos decantado por un tracker para este estudio Android. Se ha instalado en smartphones Android. Y os explico por qué. Porque el tracker iOS, la versión para iOS, recoge de forma mucho más limitada información. Es una limitación general que plantea el sistema operativo para la industria. La riqueza de datos, la cantidad de datos que se recogen no es tan potente que en el caso del tracker Android, y de ahí que nos decantáramos por utilizarlo sobre teléfonos Android. Y además, obviamente, también por la representatividad que supone este sistema operativo. A partir de ahí, como digo, instalamos ese software y empezamos a conseguir, a registrar, a monitorizar datos. Por lo tanto, detrás de esos datos que después os mostraremos en detalle, tenéis que pensar que hay tres patas. En primer lugar, tecnología, se recoge de forma automática. En segundo lugar, objetividad, son usos reales. Y en tercer lugar, representatividad, lo hemos hecho con una muestra representativa de usuarios de smartphone en España. ¿Y qué es lo que hemos recogido? Como os decía antes, es una aplicación que funciona en segundo plano, recoge la actividad en tiempo real. Todos tendréis en vuestro smartphone ahora mismo abiertas muchísimas aplicaciones. Os veo a muchos utilizando el teléfono móvil. Lo que estáis utilizando en este momento es la actividad en tiempo real, es una aplicación que estáis usando en primer plano. Pues eso es lo que hemos recogido, es decir, no estamos recogiendo lo que tengo instalado en mi móvil, lo que digo que tengo, o las aplicaciones que tengo en segundo plano. Estamos recogiendo la actividad real en cada momento, o sea, cuando algo pasa a estar en primer plano, es objeto de nuestra atención, lo estamos registrando. Tampoco estamos monitorizando el contenido, es decir, no hemos metido un SDK, o sea, estamos monitorizando a los usuarios, a los usos de cualquier usuario. Y registramos para esa actividad en tiempo real accesos, es decir, cualquier visita que hacemos al smartphone.
de manera que podemos saber qué app estamos visitando, cuándo abrimos una app y cuándo la cerramos. E identificamos, obviamente, de qué app se trata y de qué tipo de app. Además, para cualquier app, ya sea la app de llamadas, la app de mensajes cortos, una app como Google Drive, Dropbox, la app de Google Maps, cualquier tipo de app, incluso las de los mensajes, es decir, toda la actividad que hacemos con nuestros smartphones hoy en día se ejecuta a partir de aplicaciones. Pues hemos recogido todas las aplicaciones, incluso cuando navegamos por internet, ¿no? Lo hacemos a través de una app que es el navegador. Pues eso es lo que hemos estado registrando. Identificábamos las apps y sabíamos el momento en el que se utilizaba, el momento exacto y la duración, el número de días que se utilizaba. A partir de ahí, ¿qué tipo de conexión? Wi-Fi o las redes móviles 3G o 4G. Y obviamente también sabíamos quién lo estaba utilizando. Teníamos identificadas esas personas. Sabíamos si eran hombres, si eran mujeres, su edad, su perfil sociodemográfico, incluso su área geográfica. ¿Os podéis imaginar con estas tres categorías de variables, comportamiento, características técnicas y perfil sociodemográfico, la cantidad de información que hemos podido registrar? Cuando estoy hablando de variables técnicas, ahí lo sabemos todo. Incluso sabemos el teléfono, la marca de teléfono que se está utilizando, la versión del sistema operativo, incluso para la app que abrimos, la versión del sistema operativo. Es decir, se registra muchísima información muy rica. Y con la combinación, con el análisis, hemos extraído muchísimos datos. Por daros una idea de las dimensiones cuantitativas de este estudio, porque yo no sé cuántas versiones de la presentación hemos hecho, pues por el esfuerzo, por el interés que teníamos de condensar todo esto, encapsular todo esto en datos que resultaran entendibles, ¿no? como una primera oleada de datos que os permitieran tener un conocimiento general. Podríamos estar mostrando aquí gráficos. ¿Por qué? Pues porque durante 40 días, durante un mes y medio concretamente, en 1.297 panelistas, hemos estado registrando toda esa información y os podéis imaginar la cantidad de registros de datos que se han generado, de usos diferentes de datos. Tenemos registradas más de 3.300 apps que utilizamos en España, pues todas. O sea, cualquier app de juegos, cualquier app de un player de e-commerce, cualquier app de banca, cualquier app de las grandes apps tipo WhatsApp, Google Drive, Dropbox, apps de música, Spotify, apps de, 3.300 y pico apps. Para esas 3.300 y pico apps, que suponen en total, o sea, el total del estudio es más de 1 millón de registros de datos, casi 30.000 accesos o visitas únicas y casi 30.000 horas de uso. Es decir, hay mucha información que como os decía, hemos intentado condensar para trasladaros aquí, las conclusiones generales o los datos que hemos visto más relevantes, pero realmente en eso estamos trabajando ahora, en todo el proceso de profundizar más en la información, tanto verticalmente, sectorialmente, porque tenemos las apps categorizadas por tipología, como transversalmente. ¿Qué apps están utilizando los millennials? ¿O qué apps están utilizando según área geográfica? ¿O qué apps están utilizando más los fines de semana? Podemos hacer ahora tanto un uso, un análisis vertical como transversal. Pues sin más dilación, vamos a empezar a ver datos concretos. Bueno, una de las cosas que se me ha olvidado comentaros antes es que hemos intentado que los títulos, evidentemente luego cada uno es todo lo creativo que quiera en los tweets que ponga, pero hemos intentado que los tweets
que los títulos de las diapositivas tengan menos de los 140 caracteres y que los podáis utilizar además de hecho como propios tweets cada uno de ellos. Y una de las pegas que tiene esto es que cuando buscas entre los otros ponentes un poco, mientras estás hablando un poco de complicidad, de repente coges y te los encuentras que están mirando hacia abajo porque están tuiteando lo que estás contando, que también está muy bien, pero esa mirada de complicidad a veces se pierde. Como os contaba Lola, imaginaros la cantidad de información que hemos sacado. Lo que sí que quiero es compartir con vosotros algunos de esos grandes números. Bueno, por lo pronto, a lo largo del día, del tiempo que estamos despiertos, lo que controlamos es realmente aplicaciones activas. O sea, otra cosa es que el teléfono lo estés utilizando para otra cosa, que lo tengas en el bolsillo y no estés viendo. O sea, realmente esto, y cuando hablemos de tiempo, tiempo en el cual estamos interactuando con el propio teléfono móvil y en concreto con una aplicación. Bueno, pues la media de los usuarios, evidentemente siempre hay algún caso extremo por ahí, pero la media es 1 hora y 21 minutos. Eso, y además, es que no hemos encontrado diferencias. Bueno, 1 hora y 21 minutos, para que nos hagamos una idea del tiempo normal que pasa una persona despierta, es más del 8%. O sea, más del 8% de lo que pasamos levantados estamos interactuando con nuestro teléfono móvil. No hemos encontrado diferencias, veis que apenas no llega ni siquiera al minuto, entre el tiempo de uso entre semana y los fines de semana. Incluso entre semana, veis que se divide entre horario laboral y horario no laboral, es prácticamente el mismo. O sea, el móvil es una extensión de nosotros mismos y lo utilizamos absolutamente para todo y a lo largo de todo el día y en cualquier tipo de situaciones. Sí que es cierto que evidentemente hay determinados tipos de aplicaciones que son distintas. Pues el correo lo utilizamos más cuando estamos en el trabajo y otro tipo de aplicaciones los utilizamos más cuando estamos fuera. Y bueno, una de las cuestiones es que las aplicaciones, bueno, para que os hagáis una idea de cómo accedemos en un caso y cómo accedemos en otro. El 87% del tiempo lo hacemos a través de apps concretamente. Y hay un 13% que es navegando, que lo utilizamos en el teléfono móvil navegando en la propia web. Esto puedes decir, bueno, pues es que las apps se han comido la navegación web. No, pensad una cosa, y es que la navegación web es alguno tiene más de un tipo de navegador, pero bueno, estaría todo condensado. Ese 13% situaría al navegador como una de las aplicaciones más utilizadas en el teléfono. El 87% se lo reparten entre todo el resto de aplicaciones. O sea, que no es baladí, ese 13% es una cantidad muy importante y muy relevante. Y luego, ¿cómo accedemos? La típica cosa que siempre ha sido y que era una de las grandes dificultades, además me acuerdo, para tener referenciales, por ejemplo, para tener audiencias de Internet cuando era a través de móvil, es cuánto tiempo estoy accediendo a través de Wi-Fi y cuándo lo hago a través de la red móvil. Bueno, pues es un 30% del tiempo estamos accediendo tirando de nuestro plan de datos y un 70% a través de Wi-Fi. Si vamos a los tramos más jóvenes, que probablemente los planes de datos que tienen son más ajustados, estamos hablando de un 81% que lo hace a través de Wi-Fi. Ese 30% de 3G supone como de tiempo tirando de 3G supone como un 35% de los accesos. O sea, más o menos también hay un paralelismo en todo eso. Y bueno, como os adelantaba antes, hay una relación inversa entre la edad y el uso del móvil. Esto los padres de adolescentes y de jóvenes lo sabemos bien. Los jóvenes, en este caso el estudio lo hemos hecho entre 18 y 55 años, el tramo más joven de 18 a 24 pasan una media de 25 minutos más. Veis que luego vamos en ascenso, sigue siendo, pues por ejemplo, el tramo de 45 a 55 sigue siendo muy estimable esa hora de consumo. Y los más jóvenes acceden a su teléfono móvil una vez cada 16 minutos. O sea, están enganchados
todo el rato. De esos se accede una media de 54 veces por individuo y día al teléfono móvil, a alguna app. Y lo que os decía, esos 19 accesos vía 3G viene a suponer un 35%. Y una de las cuestiones es efectivamente hacia dónde vamos. Veíais, lo utilizan más los jóvenes. De hecho, en uno de los estudios de referencia que hicimos en el último año, que se llama Kids, que son los niños de la generación Z, niños entre 3 y 14 años ahora mismo, nos llevamos grandes sorpresas porque te contaban, cuando hicimos el campo, de repente decían, no, es que los niños están viendo la televisión y a la vez están con la tablet en una mano y con el teléfono móvil en la otra. Con uno están interactuando pues a lo mejor con WhatsApp con sus amigos, comentando lo que están viendo, y con el otro mientras están viendo la televisión, están viendo un vídeo de YouTube y de repente, estos se han columpiado, efectivamente, habrá algún niño friki por ahí. Ese mismo día volví a casa, según entraba por la puerta, y a mi hijo de 9 años le vi con el teléfono móvil en la mano, con la tablet en la otra y viendo la televisión. Y haciendo todo a la vez, no os creáis, no se os ocurra apagarle la televisión o decirle que deje el móvil, porque está efectivamente utilizándolo. O sea que todavía estos 16 minutos, la tendencia es a crecer todavía más. Y bueno, y parece que es que no tiene techo esta de tener aplicaciones, de utilizarlas, de descargarlas, etc. Cada persona registra una media de 1,3 aplicaciones nuevas cada día. Y cada día venimos a utilizar una media de 23 aplicaciones distintas. Y ahí sí que veis que, aunque efectivamente los jóvenes utilizan un número superior, pero veis que es bastante uniforme. Esa media de 23, pues en 45, 55, 22 también en el tramo anterior. O sea, estamos muy cercanos a la media todo tipo de usuarios. Pero ¿qué pasa si desglosamos por sexo? Pues bueno, pues nos ha salido un poco de cliché los resultados. Y si me permitís el guiño, lo que sale es que las mujeres, como el teléfono lo estamos utilizando para compartir, las mujeres comparten más cosas en sus relaciones, y los hombres pues tenemos un punto más infiel, y es que efectivamente hacemos menos accesos, pero utilizamos más aplicaciones. O sea, el abanico de aplicaciones es algo más grande. Y efectivamente hay una pequeña diferencia en el tiempo de 1 hora 25 y 1 hora 16. Los hombres estamos algo menos enganchados, o menos tiempo enganchados al móvil. ¿Y qué es lo que pasa por hábitat? Pues ahí se nota mucho el reflejo. Sí que es cierto que el tiempo en que estamos conectados al móvil es relativamente similar entre grandes ciudades y ciudades más pequeñas o núcleos urbanos más pequeños. Es ligeramente más grande ligeramente más pequeño en las grandes urbes y una pizquita más grande en las de otro tamaño, pero el ritmo frenético de las grandes ciudades se muestra en las apps. O sea, accedemos o sea, tenemos más accesos, pero de un poquito menos tiempo. O sea, lo utilizamos, vamos con prisa. El móvil es una muleta necesaria en la gran ciudad para consultar. Pues esta mañana directamente lo primero que he hecho ha sido, me he venido en metro para no pillar el atasco, y lo primero que he hecho ha sido estar consultando cuál era el trayecto bueno, me venía en transporte público. Pues ese tipo de cosas de rapidez, y mientras iba de camino andando hacia la estación de metro ya estaba consultando otro tipo de cosas. Eso es muy característico de las grandes ciudades y el uso del móvil. Y bueno, para empezar a digerir todo, lo que hicimos es, bueno, vamos a empezar a clasificar por tipologías de apps. Y sí que hay una diferencia. Hemos hecho 7 grandes grupos, y un poco para describirlos, porque luego vamos a hacer referencia a ellos. Bueno, J ya me ha quitado lo de que levantaréis las manos. Os iba a hacer un test de que me dijáis cuántos juegos pensáis que hemos sido capaces de recoger, cuántos juegos distintos. Juegos es una de las cosas que más utilización tiene, y están por aquí en entretenimiento. Bueno, dentro de entretenimiento hemos recogido más de 1000 aplicaciones distintas, pero de ellas, muchas de ellas son juegos. Iba a decir 500, ¿quién piensa que 500? ¿Quién piensa que 600? Bueno, pues más de 800 juegos distintos.
Luego, ahí el rey es el Candy Crush, como sabe muy bien nuestra vicepresidenta del Congreso, y es, salvo el Candy Crush, que efectivamente es súper extendido y que tiene una gran fidelidad entre sus usuarios, sí que luego lo que hay es muchísima fragmentación. Todo el mundo tiene su jueguecito favorito, y de ahí, pues ya os digo, 803 aplicaciones. Y en medios de comunicación, por ejemplo, estamos hablando de 47, en comunicación, estamos hablando de 47 apps de redes sociales y 39 aplicaciones para ver televisión. O sea, las redes sociales es uno de los menos fragmentados, con lo cual las aplicaciones de redes sociales son especialmente relevantes cuando os den datos de cada una de ellas. Y los medios de comunicación, que también estamos hablando de 173. La gente todavía sigue utilizando las apps de los periódicos. También hay muchísimo acceso vía web, móvil, pero todavía las sigue utilizando. Y bueno, hay desde las utilidades que estábamos viendo, el poder utilizar nuestro Google Maps, la linterna, el despertador, etcétera, comunicación, otro tipo de servicios, las redes sociales, entretenimiento, donde estarían todos esos juegos, compra y pagos. Estamos hablando de que más de la mitad de los usuarios utiliza el teléfono móvil para actividades de compra y pago. Ahí estarían, por ejemplo, por supuesto los PayPal, pero ahí estarían las apps de los bancos, y en información y comunicación. Y veis que el tiempo de usuario tiene también que ver con el contenido de las propias aplicaciones, pero también tenemos una frecuencia de uso de todos o casi todos los días. Pues, por ejemplo, en las de entretenimiento, la mitad de los usuarios estamos utilizando esas aplicaciones, y suponen en uso diario 12 horas, 34 minutos. Las redes sociales con una penetración del 64%, los medios de comunicación con un 96%, y veis que también hay una media diaria de accesos. En comunicación estamos hablando de 28 accesos, y en las redes sociales, que sería el segundo grupo más grande, estamos hablando de una media de 15 accesos diarios. Si ahora mismo tenéis abierto el Twitter, durante todo el rato que lo tengáis abierto es una vez. O sea, que fijaros lo que es acceder 15 veces distintas a lo largo de la jornada. Y una de las cuestiones, y de las que además nos van a dar más juego en el trabajo más adelante, es, bueno, las famosas segmentaciones. Existe más de un perfil de usuario, ¿vale? Todo depende un poco del uso que demos a los smartphones. Os vamos a mostrar una pequeña segmentación que hemos hecho, que tiene un punto naif, pero también es cierto que es la primera que probablemente se nos ocurriría a todos, que es viendo cuándo lo utilizamos, si lo utilizamos mucho tiempo y si lo utilizamos muchas veces. O sea, y esa es una primera segmentación que sí que nos marca determinadas cosas. Además, sí que es cierto que nos separa un poco en cuatro grandes grupos. Desde los prácticos, aspiracionales, los nombres ya sabéis que son de esos momentos en que se pone uno creativo y intenta reflejar con una sola palabra lo que hay debajo. Y lo que queríamos medir es, pues eso, cruzar el número de veces que se accede y la duración de esos accesos. Pues en eso, que refleja en cierto modo cuál es la capacidad o cuál es el nivel de engagement que tenemos, yo más que engagement diría en este caso enganche con el propio teléfono móvil. El primer grupo que hablábamos es los practicals. Es un poco, utilizo el teléfono móvil igual que antiguamente siempre oíamos a la abuelita que decía: yo solo lo quiero para hacer llamadas, ¿vale? No, a mí no me lo des con cámara de fotos, que eso es un lío. Bueno, pues esto es como la evolución, pero esta gente, por ejemplo, para lo primero que utiliza el móvil es para WhatsApp. WhatsApp, de hecho, es uno de los grandes reyes de todo el estudio. Incluso en algún momento estuvimos hasta pensando quitarlo, ponerlo categoría aparte, porque muchas veces hasta nos distraía. Tan es así que las llamadas de móvil no son, desde luego, los principales usos. Ni siquiera entre estos prácticos que lo que quieren es coger y utilizar las utilidades de su teléfono móvil, ni siquiera para estos
las llamadas de teléfono es lo principal, incluso utilizan más, por ejemplo, el email que las propias llamadas de teléfono. Bueno, pues no me extiendo mucho, pero sí que es cierto que, como parecería lógico en este grupo, son los más adultos, la edad media es ligeramente superior y es un poquito más masculino. Voy a lo magro de mi propio teléfono móvil y voy al meollo del uso, del origen de comunicación. Los aspirationals, lo de una imagen vale más que 1000 palabras, porque sí que es cierto que además una de las cosas que están por encima del resto en el uso de programas de fotografía, pero lo que sí que también es que ellos ven que el teléfono móvil es un poco una extensión y una manera de incluir, el teléfono móvil, y para lo que lo utilizan, es una extensión de su estilo de vida y de lo que reflejan con ello. Y veis que bajamos un poquito más la edad y volvemos a tener un equilibrio entre hombres y mujeres. Estamos hablando de un 26%. Los siguientes, los relacionales, estos lo que les caracteriza son hard users de redes sociales. La edad media bajamos otro tramo más, estamos hablando también de prácticamente una tercera parte de los usuarios y tienen una media por encima de la media de tiempo de acceso al día, que acordaros que era 1 hora y 21 minutos, pues aquí estamos del orden de 12 minutos más por encima, y acceden también más veces, pues entre otras cosas porque el uso de las redes sociales les hace tener ese tipo de hábitos. Y finalmente los que hemos llamado los apdictos, ¿vale? Que incluso daba en gran parte. No estamos hablando, no es moco de pavo porque estamos hablando de un 16%, o sea, estamos muy cercanos a uno de cada 5. La edad media efectivamente baja más. Estamos también otra vez es algo más femenino y estos jóvenes lo que están utilizando es, pues veis que en otros de los gráficos había más diferencias entre las distintas filas de los grupos de aplicaciones. Estos los tienen todo en el tramo alto. Estos sí que no pueden vivir sin el móvil, están constantemente enganchados al móvil. Y hay usuarios de todo tipo, Otra cosa es que como grandes números sí que sabe que es un poco más joven, pero os puedo asegurar que en cada uno de los tramos de edad hay cada uno de ellos. Sí que es cierto que os podéis imaginar que teniendo registrados además aplicaciones concretas, etcétera, el juego que nos va a dar a la hora de hacer segmentaciones yo creo que es de las cosas en las que vamos a ocupar más tiempo y probablemente nos vamos a entretener más en los próximos tiempos. Pero como resumen os diría una cosa, solo, para que no nos distorsione con todo ese mare magnum de aplicaciones, pero solo el 25% de aplicaciones superan el 20% de penetración. Acordaros lo que os decía antes del navegador web. Estábamos hablando de que el 13% lo pasábamos navegando en web. Esa es una sola aplicación. Bueno, pues en ese grupo en ese grupo escogido solo están 25 aplicaciones. Y entre ellas, y una de las más relevantes, está Twitter. O sea, Twitter es uno de los reyes del móvil. Y quien mejor os va a hablar de Twitter que el propio Twitter. ¿Se me oye bien? No, ahora ya. Bueno, lo primero, cuando ha hecho la presentación Joan Jordi, se le ha olvidado preguntar una cosa clave, que es ¿cuántos de vosotros estáis tuiteando, utilizando el teléfono móvil para tuitear mientras estáis en el evento? Decidme cuántos realmente estáis utilizando Twitter. Vale, yo creo que más o menos tenemos un 33%, hemos conseguido también representatividad en la selección de la audiencia. Yo no me voy a extender mucho, de hecho cuando estábamos preparando la presentación, uno de los miedos que teníamos, hay tal volumen de datos, os lo contaba antes Lola, millones de registros, que siempre corremos el riesgo de confundir más que realmente ofrecer valor o daros insights claros. Por lo tanto, lo que quiero realmente es que entendáis qué es lo particular del usuario de Twitter. Y muy brevemente también explicaros por qué nosotros como Twitter participamos, fomentamos, somos siempre parte activa de este tipo de iniciativas. Conocer al usuario móvil para Twitter no es una alternativa, es una necesidad. Basta mirar la foto de cómo es la audiencia de Twitter en España para tomar conciencia de esto. Twitter tiene 11 millones de usuarios en España
Y de estos 11 millones de usuarios, bueno, este es el dato de Comscore, teniendo en cuenta solo ordenador y Android, estos 11 millones, casi la mitad, se conectan desde dispositivo móvil. Es decir, si no tenemos como industria de investigación, si no desarrollamos metodologías que nos permitan acercarnos realmente al conocimiento de la interacción en móvil, nosotros, como Twitter, perderíamos información de casi la mitad de nuestra audiencia. Y estoy seguro que todos los que estáis aquí estáis oyendo el impacto del móvil, cómo el consumo de dispositivo móvil en todo lo que tiene que ver con el entorno digital está teniendo un impacto tremendo. Lógicamente esto afecta a todos los principales players del mercado, pero en el caso de Twitter tiene un componente diferencial. Ese 46% que os digo de usuarios que solo se conectan a Twitter a través del móvil, cuando lo comparamos con otras grandes compañías tecnológicas como Facebook o YouTube, como veis el porcentaje es inferior. Claro que Facebook y YouTube tienen mucho peso de la conexión móvil, pero el hecho de que haya audiencia que solo se conecte a través del móvil a ese tipo de plataformas, ese peso es significativamente inferior respecto a Twitter. Cuando decimos Twitter es una plataforma móvil, no hay manera más gráfica de tomar conciencia de esto que ver este tipo de datos. Comentaba Luis un poco la foto general de lo que hemos aprendido en el estudio, cómo el uso de aplicaciones móviles está en unos niveles espectaculares, los números de accesos. Yo creo que para los que somos padres hay buenas y malas noticias, hay datos que asustan, ¿no? Esa sería la mala noticia. La buena noticia es que si los jóvenes pasan cada 16 minutos, están interactuando en el móvil, cada vez tienen menos excusas, ¿no? Para no contestarnos rápido cuando llamemos, para no darnos respuesta. Yo que los míos todavía son pequeños, igual ellos ya tienen excusas más desarrolladas. Os decía, en este entorno encontrar perfiles realmente diferenciales no es sencillo. Yo realmente me pareció que el resultado que vimos para el colectivo de usuarios de Twitter era francamente espectacular. Si os fijáis, en promedio, cada usuario de Twitter de la muestra con la que hemos trabajado en el estudio tenía descargadas 30 aplicaciones diferentes en su dispositivo móvil. Son 10 aplicaciones más en promedio que el no usuario. Y los accesos, os decía, una vez cada 16 minutos. Bueno, en el caso del usuario de Twitter, esa dependencia o ese entender que el móvil es casi una extensión de uno mismo es brutal. Fijaros, 77 accesos en promedio al día. 30 accesos más que ese promedio que cuando lo comentaba Luis Fer, yo creo que a todos nos parecía realmente muy elevado. A nivel de perfil y tratando de huir de lo que son variables sociodemográficas, de las que tenemos mucha información y a muchos de los que estáis aquí ya os hemos compartido estos datos de perfil de edad, perfil de género, perfil de comportamiento de compra, el estudio lo que nos permite es tener más datos de cómo es su comportamiento de interacción móvil. Y por ejemplo, un dato muy relevante es que la penetración de los dispositivos móviles de gama más alta es significativamente superior entre el usuario de Twitter. Y tiene todo el sentido, porque si haces muchas más cosas con el móvil, si el móvil es todavía más relevante que lo es para, digamos, el promedio de la población internauta, pues es lógico que inviertas más en tener un dispositivo que te permita hacer todas aquellas cosas que quieres hacer con el móvil. En términos de la penetración de los distintos segmentos que os contaba Luis Fer, pues estos addicted, a lo mejor tiene un poco connotación negativa, pero en todo caso sí que reflejan muy bien lo que es este tipo de colectivo. Bueno, pues tenemos un peso muy significativamente superior de este colectivo. Los relationals, parte del valor en sí mismo de Twitter, utilizar el móvil para interactuar, para comentar, para tomar parte de lo que está ocurriendo en el momento, de las cosas relevantes. Como veis también muy significativo, la conexión Wi-Fi, incluso aquí vemos diferencia significativa también. Y luego la conexión en entornos urbanos, está bastante equilibrado, pero tiene un poquito más de peso el entorno urbano y tiene que ver con eso, pues el estar al día, el estar participando en temas relevantes, en la actualidad y en toda esa velocidad de compartir información que lógicamente está más, ocurre más en grandes ciudades. Os he comentado ese uso de aplicaciones, un montón de aplicaciones distintas, un montón de accesos al día, pero ¿este uso afecta a todo tipo de aplicaciones o se concentra más en determinados tipos? Bueno, hemos comparado todos esos grupos de aplicaciones que habíamos recogido en el estudio y como veis, para todos ellos el usuario de Twitter tiene un mayor nivel de penetración. Por supuesto en redes sociales, 34 puntos.
pero también hay cosas que nos parecían muy relevantes, por ejemplo, servicios como Maps, como Dropbox. Ese tipo de aplicaciones, la penetración entre el usuario de Twitter es brutal. Compras y pagos, el entender ya que no necesito ir con la tarjeta, que es que ya el móvil es un medio de pago, medios de comunicación. Y el entretenimiento, evidentemente un dispositivo móvil, un smartphone, es una fuente de acceso a contenidos de entretenimiento espectacular y está súper extendido en la población, pero es que entre el usuario de Twitter todavía ese efecto es mayor. Y siendo un poquito más granulares en la información, yendo un poquito más al detalle, por ejemplo, me parecía muy relevante este uso de aplicaciones relacionadas con servicios. Fijaros que el tener en el dispositivo descargado Google Maps, es decir, el entender que no necesito un mapa, que no necesito preguntar, que con mi móvil puedo ir a cualquier sitio, pues veis ahí 13 puntos de diferencia en penetración entre el usuario de Twitter y el usuario. El ser consciente de que desde mi móvil puedo descargar y puedo guardar archivos, puedo consultar el email, puedo consultar el tráfico, puedo consultar noticias, este tipo de usos en todas las distintas aplicaciones que hemos medido en el estudio, como veis, la penetración entre el usuario y Twitter es significativamente superior. Y en concreto, el número de accesos, había 14 accesos en promedio por usuario en el periodo de análisis del estudio, 4 accesos más respecto al usuario. Me parecía muy significativo porque es entender el móvil como una herramienta que te permite ser más eficiente o que te ayuda en todas las gestiones del día a día. Y los pagos, yo sinceramente no pensaba que esto fuera a estar tan extendido, pero si os fijáis, AliExpress o Wallapop, aplicaciones para hacer un pedido y pagar como en Burger King, en McDonald's, aplicaciones como Amazon, por supuesto las de los bancos, en todos estos casos la penetración entre el usuario y Twitter es mayor. Entienden que a través del móvil puedo realizar los pagos, que es un dispositivo que me ayuda con estas gestiones y que me hace que las puedo hacer en cualquier momento de una forma sencilla, de una forma fácil, porque se sienten cómodos con el dispositivo. Y si os fijáis en los accesos, aquí estamos incluyendo también aplicaciones que no necesariamente implican pago, como por ejemplo en Amazon puedes entrar sin necesidad de acabar comprando, pero el número de accesos, el promedio eran 7 accesos al día en este tipo de aplicaciones. De hecho, fue uno de los datos que nosotros le dimos más vueltas cuando estábamos en la fase de análisis porque realmente nos sorprendían. Es un nivel de acceso a este tipo de aplicaciones realmente sorprendente. Y por último, analizamos también las aplicaciones relacionadas con entretenimiento. Decía Luis Fer, Candy Crush es la aplicación reina en este tipo de contenidos. Efectivamente vemos que lo que tiene que ver con juegos, el nivel de uso entre usuario de Twitter y no usuario es bastante similar, siempre por encima del usuario de Twitter, pero cosas quizá menos extendidas, como es el uso de Spotify, como es el uso de Shazam, como es el uso de aplicaciones vinculadas a la fotografía, vemos diferencias muy relevantes entre uno y otro colectivo. Como decía, la idea es que os quedáis con algunos datos, que os quedéis más con conocimiento que con un montón de números, pero sí que nos parecía muy gráfico mostraros lo que es un día en la vida del usuario de Twitter. Porque por una parte os permite entender la profundidad del tipo de información que tenemos, el acceso a información súper concreta que nos ha permitido el estudio, y por otro lado nos permite tener claro el insight principal, esta concepción del usuario de Twitter como usuario súper avanzado de dispositivos móviles. Y ese día del usuario de Twitter empezaría, como todos, levantándonos por la mañana, con el matiz de que ellos utilizarían el despertador que tienen en el móvil. El 69% lo haría, con una diferencia muy significativa respecto al no usuario. Después, en el mismo dispositivo comprobarían su correo, visitarían Twitter, lógicamente, en el momento de la mañana, mirarían el calendario, la agenda, para ver cómo es mi plan del día. De camino al trabajo, muchos de ellos escucharían Spotify. Si ven una canción que les llama la atención, escucharían Shazam para capturarla y poder conocer qué canción era. En el trabajo, en algunos momentos, utilizarían su mismo dispositivo móvil para guardar documentos que les resulten interesantes. Llegarían a casa por la noche y mientras están viendo su programa preferido en televisión y participando en Twitter, harían otras cosas. Por ejemplo, podrían hacer pagos, podrían revisar la cuenta, y todo esto lo harían en el dispositivo móvil, no irían al ordenador. Encontrarían también espacio para revisar novedades o alternativas de compra en una aplicación como Wallapop.
y en último caso buscarían un espacio para entretenerse, para disfrutar un poco antes de irse a la cama con alguna aplicación de juegos. Os decía, me parece muy gráfico para que entendáis esas dos ideas, pero sobre todo, y para mí desde investigación lo más importante, para que entendierais qué queremos decir cuando decimos este es un estudio que nos permite acceder a información real. Pensar que nosotros pretendiéramos llegar a dibujar esta fotografía preguntando a la gente. No es una cuestión de que la gente mienta en las encuestas, es una cuestión de que no es una pregunta adecuada, porque este tipo de comportamientos están tan en nuestro día a día, son tan parte de nuestros hábitos, que es que no somos capaces de reproducirlos. Si alguno me preguntáis qué has hecho en tu móvil, no ayer, esta mañana, estoy seguro que os diría las cosas que hago con más frecuencia, pero perdería un montón de información porque es que casi no soy ni consciente de que realmente lo he hecho. Y en definitiva, empezamos preguntándoos qué tipo de usuarios de dispositivos móviles sois, y lo que también queríamos en el estudio es ayudaros a reflexionar e incluso quizás a cambiar un poco esa concepción de qué usuario de dispositivo móvil somos. Y en concreto, como al final digamos una imagen o incluso un vídeo ayuda más que 1000 palabras, lo que os hemos traído es un resumen de todo lo que os hemos contado durante la presentación, con la idea de que os sirva para tener claro el mensaje que os queríamos transmitir y para que cuando luego os preguntemos qué tipo de usuario de dispositivos móviles sois, por lo menos tengáis más información para responder. Feel
más fácil no lo podemos poner para que tuiteéis, sí lo podemos poner. De hecho, el equipo de OMD tiene una sorpresa ahí a la salida para que todavía sea más fácil y que podáis tuitear. Os dejo con Marta Sáez, que va a cerrar la presentación. Muchas gracias, claro. Bueno, hola a todos, muchas gracias por estar aquí con nosotros y ahora voy a tener mi momento pasarela Cibeles. ¿Os parece? Aquí con este amigo que me ha puesto, que va a retransmitir este pequeño cierre por Periscope. Bueno, en primer lugar quería dar las gracias a Luisfer, a Alfonso y a Lola por compartir estos datos tan interesantes con todos nosotros, por supuesto a los equipos de OMD, de Twitter, de SmartMe y a todos los colaboradores que han hecho posibles este evento. Como sabéis, en OMD nos apasiona investigar a los consumidores, es algo que tenemos muy dentro y que todos los años intentamos compartir con vosotros parte de este conocimiento que vamos adquiriendo. Este año hemos ido un paso más allá con un estudio que ya no es declarativo, sino que, como nos explicaba yo al principio de la presentación y nos explicaba Lola, está basado en comportamientos reales. Como decía Alfonso, no lo podíamos haber hecho de otra manera, porque imaginaros si a todos nosotros nos hubieran hecho un cuestionario las preguntas sobre el uso que hacemos del móvil. Sería imposible acordarse con esta intensidad que tenemos del uso de los smartphones. Sabéis que hace un par de años, como comentaba Luisfer, os presentamos el estudio de Future of Spain y ahí es donde encontramos ese dato que nos hizo pensar en la posibilidad de hacer este estudio cuando vimos que la gente, a pesar de todas las dificultades que estaba pasando en su día a día, nos decía que es que el smartphone es un bien de primera necesidad, un porcentaje altísimo. Y fue ahí cuando dijimos, bueno, pues tenemos que profundizar en este uso del smartphone, entender este comportamiento y entender qué rol juega en la vida de las personas. Y es que yo creo que todos tenemos muy claro que el móvil y la conectividad son los principales protagonistas o los principales impulsores de la revolución industrial que estamos viviendo. Hace unas semanas tuvimos la suerte de poder asistir al Mobile World Congress y, como sabéis, ha tenido más de 100.000 visitantes de 200 países, con más de 2.200 stands de diferentes compañías con diferentes tecnologías. Yo creo que estas cifras por sí solas ya nos explican la magnitud del fenómeno que estamos viviendo. Y el claim del Mobile World Congress era Mobile Servicing. La verdad es que no podía ser más acertado. Nosotros en OMD solemos decir Mobile First. Ya sabéis que los claims en inglés parece que suenan siempre mucho mejor que en español. Bueno, pues en el mobile tuvimos la suerte de poder vivir, de poder imaginar, visualizar cómo va a ser la cuarta revolución industrial gracias al 5G. Pudimos tangibilizar el Internet de las cosas, estuvimos en una casa conectada, vimos coches conectados, nos pudimos divertir gracias a la realidad virtual en una montaña rusa o incluso alguna casa por aquí de un salto de esquí como los que vemos en el día de Año Nuevo, con una sensación de realidad tremenda. Vimos nuevas formas de medición, nuevas formas de geolocalización, análisis de data gracias a las fotos que cada uno tenemos en nuestros dispositivos móviles. La verdad es que fue apasionante y es que al final el móvil es el metamedio, es donde converge absolutamente todo. El móvil tiene capacidad para crear nuevos sectores y para transformar otros existentes. Estoy seguro que todos habéis oído hablar, de Waze. Yo me convertí en una usuaria frecuente hace unos meses. Waze es una aplicación social, gracias a la cual todos podemos tener un GPS en nuestro smartphone que nos indica las rutas que tienen más y menos tráfico y nos dice por dónde tenemos que ir para optimizar nuestro tiempo. Pues bien, Waze, como sabréis muchos de vosotros, fue una empresa que crearon en Israel, una startup en 2008, que en menos de 5 años tenía más de 50 millones de usuarios y que fue comprada por Google en 2013. Imaginaros cómo les ha cambiado la vida a los directivos de TomTom y de Garmin en un abrir y cerrar de ojos. Pues este es el poderío que tienen los dispositivos móviles y que tiene la conectividad, y seguro que se os ocurren muchos más ejemplos, como puede ser WhatsApp, como puede ser Airbnb o muchísimos otros que todos seguro tenemos en mente. Y es que al final, como ha demostrado con la pequeña encuesta que ha hecho John al principio de la presentación,
El móvil ha cambiado todo, ha cambiado la forma en la que socializamos, ha cambiado la forma en la que compramos, la forma en la que nos informamos, la forma en la que leemos el periódico, que escuchamos la radio. Yo siempre pongo como ejemplo, los niños hoy en día aprenden antes a utilizar el smartphone que a hablar. Es que es impresionante. Y yo estoy segura además de que todo lo que está por venir es mucho más grande que lo que hemos visto hasta ahora. Yo creo que ahí como sector, todos los que estamos aquí, las agencias, los anunciantes, Twitter, todos los medios, tenemos un reto de aprender a utilizar realmente el móvil bien como medio publicitario, con una publicidad que no sea intrusiva, con una publicidad que sea relevante, que le llegue al consumidor en el momento adecuado, que le ayude a hacer su vida más fácil. Y eso yo creo que hoy en día tenemos mucho recorrido y todavía mucho trabajo por hacer. Un poco el objetivo de este estudio es ayudarnos en ese camino a ser más relevantes para nuestros consumidores. Y nada, ya una cosa se me olvidaba, quería aprovechar que tenemos aquí esta audiencia tan ilustre para avanzar en primicia, que este año, a finales de 2016, podemos esperar poder presentaros los siguientes resultados del Future of Spain, ya que vamos a hacer una segunda oleada, porque 2 años después de haber hecho el estudio nos parece tremendamente interesante ver cómo esas tendencias que vimos a finales del 2014, después de 2 años de relativa bonanza económica, con un país, eso sí, muy convulso a nivel social y a nivel político, ver cómo ha evolucionado todo y poder compartirlo con vosotros. Y ahora ya sin más dilación, pues doy paso al turno de preguntas, que seguro que muchos de vosotros tenéis interés por preguntar algo, y si no os animáis, pues empezaré yo, pero si alguien se anima, alguien que preguntar algo a Lola, a Alfonso, a Luisfer. Yo tengo 2 preguntas. La primera es, ¿los phablets caen dentro de este estudio o lo consideráis, digamos, fuera de la categoría de smartphone? Podríamos haberlo estudiado, no lo hemos incluido aquí. Los tablets, o sea, las tablets Android no se han incluido, pero los phablets sí. Y una más, ¿se ha utilizado algún estudio de numeración a la hora de reclutar la muestra? Sí, hemos hecho en base al perfil de AIMC, del Instituto General de Medios, para tener una audiencia representativa, no solamente del perfil del internauta, sino del perfil del internauta usuario de smartphone. Se equilibra más que ello. ¿Más preguntas? Que las de Marta seguro que son más difíciles, mejor que pregunte. Bueno, mientras lo pensáis, yo os hago una. A cualquiera de los 3. ¿Cuál es el dato que más os ha llamado la atención del estudio? Bueno, teníamos una lista, de hecho, y yo creo que en algún reporte por ahí, de algún datos como llamamos nosotros, datos friki. Tenemos ahí pues, ¿cuánto era el dato del señor este que se había tirado enganchado a una web de compras? Bueno, se había tirado prácticamente todo el día metido, incluso llegamos a pensar, este va a ser alguno que tiene algún e-commerce o lo que sea. A ver, a mí me llamó mucho la atención el volumen tan grande de aplicaciones que utilizamos a lo largo del día. Esa media de 23 aplicaciones distintas a mí me parece mucho. También es cierto que había datos que te sorprendían y alguna vez nos ha pasado y decíamos, ¿cómo puede ser? Incluso pensabas, a ver si va a estar mal, y de repente empezabas a comprobar qué datos tenías tú, pues es que tenemos no sé cuántas aplicaciones, y de repente empezaba a mirar si es que yo tengo como 20 y tantas más que las que me estaba diciendo que había la media, con lo cual hay muchos datos que de primeras eran sorprendentes y en cuanto de verdad te ponías con ello, te dabas cuenta que está dentro de la normalidad de lo que utilizamos. Por eso es muy relevante el tema de haber recogido lo que hace la gente, porque para nada nos podemos hacer idea de verdad de lo que hacemos a lo largo del día. Yo quizá, un poco pensando más en investigación, siempre insistimos mucho en que la metodología declarativa versus comportamental y cómo solo preguntando no podemos realmente tener información realmente fidedigna.
A mí lo que más me ha sorprendido es ver la foto del usuario de Twitter. Me parece súper gráfico de que realmente es una realidad. Es que ya el uso del móvil está tan interiorizado que no podemos tratar de investigar sobre el uso del móvil solo en lo consciente. Hay que buscar realmente el comportamiento. Quizá luego utilizar encuestas o otro tipo de metodologías para explicar esos comportamientos. Pero es que no hay alternativa. De hecho, una de las cosas que permitía la metodología, lo que pasa es que como al final es tan bestia la cantidad de información que cogimos, realmente no lo hicimos, pero una de las cosas que permitía era, en un momento determinado, cuando alguien está en una determinada aplicación, por ejemplo, o acaba de hacer un determinado uso, en ese momento le puedes hacer una pregunta, con lo cual también la parte más puramente cualitativa y declarativa también la puedes hacer, que pues, estoy seguro que en siguientes estudios y en siguientes olas que estoy seguro que acabaremos haciendo, lo vamos a utilizar. Es que claro, era tan brutal, pues eso, el 1,000,000 y pico de registros, pues al final dices, bueno, si encima de cómo preguntarle a la gente, hubiéramos tenido ahora una presentación de 4 horas. Y menos vídeos. Bueno, ¿alguien se anima? Hola, buenos días. Yo he descubierto gracias al estudio que soy una app adicta. Incluso me ha sorprendido que, igual es porque soy adicta, que es demasiado poco tiempo, 1 hora y pico. Es cierto que yo lo utilizo también mucho para mi trabajo, el hora y 20, poco tiempo que se dedica al teléfono móvil. Quería preguntarle si va a haber, creo que lo has adelantado, más oleadas de este estudio y qué puede implicar comercialmente, o sea, porque ayer salía también un estudio de PricewaterhouseCoopers que solamente el 8% de los españoles utilizaba el teléfono móvil para pagar, que estábamos por debajo de la media, pero teniendo en cuenta datos como estos, pues quizá la tendencia va por otro lado. Y luego, desde el punto de vista de medios de comunicación, estamos en una crisis del papel, es evidente. ¿Creéis que esto es o debe ser un indicador para los medios de comunicación para que piensen en cambiar sus estrategias? Gracias. Desconozco exactamente cuál es la metodología del estudio de House Water Watch, pero me imagino, sí que es cierto que ahora se han empezado a monitorizar determinados tipos de cosas. Dudo mucho que si es específico sobre temas de compra haya sido sobre monitorización real. Y sí que lo que te digo es que los datos, por ejemplo, que salen en el Estudio General de Medios, que conste que yo soy defensor y creyente, pero los datos que hay de utilización de determinados servicios a través de móvil distorsionan muchísimo la realidad que luego hemos visto. Por ejemplo, Spotify, o sea, lo que es escucha de música en streaming, son unos datos absolutamente irrelevantes los que dan los estudios declarativos y en cambio vemos que es uno de los usos más grandes, con lo cual yo ahí sí que me serviría mucho para relativizar determinadas cosas. Yo creo que sí que es cierto y ahí sí que la cabra tira al monte y aunque ya llevo un tiempo fuera, pero lo que sí que es cierto es que los usuarios, por ejemplo, de banca, el que utiliza la banca a través de medios digitales cada vez la utiliza más y sí que es cierto que siempre hay en determinados tipos de servicios, uno de ellos pueden ser los que tienen que ver con temas financieros, que tienes unos frenos culturales, unos frenos personales incluso, y esos son los que cada vez se van reduciendo más y van creciendo. Pero lo que sí que es cierto es que el que usa pago por móvil cada vez lo usa más, igual que las compras. No los crecimientos estos brutales que hay de compra a través de medios digitales en las campañas de Navidad, que no suelen dar los datos, esos crecimientos de 2 dígitos vienen sobre todo porque el que antes compraba uno de los no sé cuántos regalos que hacía, ahora de repente coge y compra el 90% de lo que hace de regalos de Navidad. Y ese tipo de usos es más frecuente. Por cierto, mi hijo, y el otro día lo comenté, mi hijo se enteró de quiénes eran los Reyes Magos porque lo consultó con el móvil y se lo preguntó a Google. O sea, directamente cogió y dijo, papá, ya sé quiénes son los Reyes Magos. Y le dije, ¿cómo te has enterado?
Pues me he puesto con el móvil y he puesto ¿quiénes son los Reyes Magos? O sea que... Y yo, de la otra pregunta sobre medios de comunicación, yo creo que al final, a mí me gusta mucho la palabra contexto. Yo creo que al final lo que esto refleja es que hay distintos contextos. Los medios de comunicación ya son conscientes de que pasamos mucho tiempo en el móvil y que, por ejemplo, Twitter es una plataforma de referencia para informarte en tiempo real de lo que está ocurriendo. No hay ninguna manera más rápida de saber lo que está ocurriendo en el momento, y por eso tienen cuentas y aparecen en Twitter y ofrecen información en tiempo real. Luego hay contextos donde lo que buscas es una lectura distinta, más pausada, más relajada. Yo sinceramente pienso que esto nos abre o confirma que tenemos nuevas oportunidades, que el comportamiento de consumo de medios en general evoluciona, que el móvil es un factor súper determinante de estos cambios y que lógicamente todo lo que es acceso a información pues tiene una serie de implicaciones aquí. Sinceramente no creo que signifique que el papel vaya a morir, lo que sí que creo, como ya está ocurriendo, es que hay distintos puntos de información, distintos momentos y distintas utilidades distintas que le damos a la comunicación, a la información. Un apunte con respecto a un dato que has comentado. La hora y 20 y tantos minutos es la media de uso general. Para los adictos al móvil, el tiempo es superior a 3 horas. 3 horas y casi 30 minutos, estoy hablando de memoria. O sea que en tu caso, que te parecía poco, es que en realidad ese dato para los adictos es más de 3 horas. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues nada, si os parece cualquier dato que queráis que compartamos, que profundicemos, pues estamos a vuestra disposición, ya sabéis dónde estamos. Y ahora os invitamos a que vayáis a un fotocall que creo que hay ahí a la salida a la derecha, que el equipo ha preparado una sorpresita. Y algo que está diciendo Raquel desde lejos, no llevo las gafas, no te veo. Ah, y arriba es el cóctel, perdona. Es lo que tiene salir en Periscope y el momento Cibeles, que no me cuesta nada. Utilizad vuestras pulseras para haceros la fotografía que automáticamente la tuiteará. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por venir, esperamos que lo hayáis disfrutado. Gracias.